Códigos. Magnificus. Hola a todos, ¿qué tal vais? Un segundo, el perro. Pues mientras tanto, hoy he leído una cita que me ha conmovido. Una cita de Dijkstra, que decía algo de la sencillez. Nada, estaba comentando. Una cita de Dijkstra. ¿Me oyes? Sí, sí. Que la sencillez cuesta mucho, es un gran valor, pero cuesta tiempo dedicarle hasta que la aprecias, la ves, ¿vale? Y dice luego, para colmo, o algo así como por contrapartida, pero qué mala chungo, la complejidad para colmo, encima, se vende mucho mejor que la sencillez. Sí. Y entonces, estamos en este lío de los paradigmas de la programación. Sí. Bueno, están por aquí diciendo feliz año, buenas a todos. Para el que esté escuchando esto después de, en un momento cualquiera del año, acabamos de empezar la temporada, el año 2025, después del parón navideño. Y sí, efectivamente, como decía Luis, la simplicidad pues es una característica muy difícil de conseguir porque todo es mucho más fácil si nace, mejor dicho, crece de manera orgánica. Al final yo creo que el orden, el tener cada cosa en su sitio es muy complejo de conseguir y también depende un poco de en base a qué reglas ordenas, ¿no? Es un poco lo que comentaba Luis de los paradigmas. Para mí, ¿qué es un paradigma de programación? Pues es una manera de organizar, lo que pasa es que estamos hablando del código, obviamente, es una manera de organizar nuestro código, porque como yo le he comentado muchas veces a Luis, charlando siempre que hablamos, ¿no? Lo que hace un desarrollador cuando aprende a programar, lo primero es aprender a que la máquina le haga caso, y una vez que sabe cómo hacer que la máquina le haga caso, el reto es luchar contra sí mismo, contra su propia complejidad. Y si es suya solo, pues no estamos mal. O sea, si estás programando solo, pues relativamente te puedes decidir los criterios que tú quieres o tienes para ordenar, pero el que viva en pareja o el que haya vivido con varios hermanos sabe que la gestión coordinada del orden es un caos, es muy compleja. Pero también sabe que si no hacemos el esfuerzo de ordenar, todo lo malo ocurre, ¿no? Si no tienes a tu madre diciendo, ¿dónde está eso? Dice tu madre, búscalo en su sitio, ¿no? Si no está, como dice tu madre, como vaya y lo vea, esa es la clave del orden. El esfuerzo que hacemos ordenando tiene su recompensa cuando vamos a buscar. Y de alguna manera, no sé si Luis está de acuerdo conmigo, un paradigma de programación viene a decir de qué manera tenemos que, ¿no? Qué conjunto de reglas nos damos para ordenar nuestro código o para hacer que nuestro código se comporte de una determinada manera, porque y un detalle y ya termino. Independientemente del paradigma de programación, todo son ceros y unos en la máquina. Quiero decir, las restricciones que te impone un paradigma de programación son restricciones que nos autoimponemos como desarrolladores o al elegir un lenguaje para que el orden vaya en un sentido y no en otro. No porque no se pueda. No, es que esto no se puede hacer. No, todo se puede. En la misma máquina todo se puede hacer. Lo que pasa es que el diseñador del lenguaje de programación Java ha decidido que no hagas ciertas cosas para que no te cortes las manos, ¿no? El que diseñó C++ o C, pues decidió darte toda la libertad que quisieras porque prefería bueno, que tuvieras un control total, sobre todo por temas de eficiencia, y no restringirte. Y el diseñador de Prolog, en base a unas teorías matemáticas, vino a decir algo así como, bueno, tú solo puedes programar de esta determinada manera porque esto te va a ofrecer una serie de características que son interesantes y si no te pusiésemos estas restricciones no podías beneficiarte de estas propiedades emergentes de tu código y bla, 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 bla. ¿Cómo lo ves, Luis? Pues que no estoy de acuerdo, del todo, del todo. No, estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo. Esta última frase que has dicho hace 22 segundos
Te aseguro que voy a pedir que la corten y te la pongo dentro de un tiempo, al final de esta charla o en la próxima, porque cuando hablemos, que no ahora, de la moda de multiparadigmas, tendrán que explicarme qué motivo hay para traer 40 herramientas si con las 20 que ya tenía ya podía organizar todo el software. Entonces, ¿por qué la duplicidad de...? Vale, pero de esto no hablaremos. Yo lo que quiero es retomar lo que has dicho, porque has hablado mucho en términos de un paradigma en cuanto a su organización. ¿Vale? Has hecho mucho hincapié, tienes que hablar y, oye, vale, bien. Yo estoy muy de acuerdo. Hay paradigmas que atienden a las distintas organizaciones. Yo entiendo que en ese sentido hay dos familias. Los lenguajes de un paradigma orientado a procesos, en la que hay funciones, y otro paradigma que hay orientado a objetos, en la que hay funciones y clases. Es como un nuevo nivel organizativo. En un paradigma orientado a procesos tenemos expresiones que se basan en los datos, que están dentro de las sentencias, que están dentro en funciones y estas están dentro de módulos. Mientras que el orientado a objetos es lo mismo, solo que un nivel más. Sigue habiendo datos de las que se constituyen expresiones, que están dentro de las sentencias, que se agrupan en funciones, que están dentro de clases, funciones dentro de clases. Y luego, paquetes de clases. Y entonces podemos optar por un paradigma orientado a procesos, un paradigma orientado a objetos. Entonces, estoy muy de acuerdo, creo que he dicho lo mismo que tú en otras palabras, pero hay otros paradigmas, que por ejemplo son los fundamentos. ¿Cómo que los fundamentos? Sí, una cosa es organizar el código, otra cosa son los fundamentos, los paradigmas según el fundamento. Y en este te propongo otra dimensión. Tenemos por ahora 2, pero luego salen 7. 2, ¿cuál es la segunda? O la primera, quizás. Es el fundamento del paradigma. Bueno, pues en este sentido hay una familia, hay un paradigma de programación funcional, hay un paradigma de programación imperativo y hay un paradigma de programación lógico, que independientemente de cómo organicemos luego, si con funciones o con clases, independientemente de cómo organicemos, según las primitivas del lenguaje, el paradigma imperativo tiene variables y, por tanto, tiene sentencias hasta que cambian las condiciones, hay bucles, tal. El paradigma funcional no tiene ni de coña variables, ni sentencias, ni secuencial, ni alternativa. Y digo que no tiene alternativa, no tiene sentencia alternativa. Tiene el operador if, que lo siento, pero no es lo mismo, porque una sentencia no devuelve nada y un if devuelve algo, es un operador. Entonces, luego hay un tercer paradigma en el que no hay ni variables ni símbolos, hay hechos. Y no hay ni funciones, pero las funciones se parecen muchísimo a los predicados, pero muchísimo. Son como orientados a procesos. Y en los tres paradigmas te puedes encontrar que está organizado en clases. Y no hay ningún problema. En los tres paradigmas te puedes encontrar el imperativo, el funcional y el lógico, orientado a procesos y orientado a objetos. Es cierto que nacieron combinados con procesos. Lo que pasa es que no me negarás que la orientación a objetos, como ha llegado un poco más tarde, ¿no?, al mundo del desarrollo de software, y los que hemos aprendido a programar cuando la programación orientada a objetos, no digo que no se hubiese inventado, sino que no estaba tan extendida, nos han contado los otros paradigmas diferentes al imperativo sin orientación a objetos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos cuentan la orientación a objetos, nos cuentan orientación a objetos imperativa. Entonces, claro, dices, pues no habrá orientación a objetos funcional, porque como a mí... Porque además, lo normal es enseñar programación funcional orientada a procesos. No es muy habitual, de hecho, hasta hace poco, la propuesta de escala, que por más que lo miro me parece una auténtica guarrada lo que han propuesto, una guarrada, pero bueno, por lo menos lleva el espíritu, se podría hacer algo orientado a objetos, y en Haskell, al cabo de los años, se amplió, hay un Haskell orientado a objetos. Entonces, sí, como nos enseñaron de una manera en los cuadrantes, como nos enseñaron de una manera, como nos enseñaron en el imperativo y orientado a objetos, nos metieron por aquí, te piensas que este mundo imperativo y orientado a objetos es uno solo. O sea, que la orientación a objetos
es imperativa y tiene cambios de estado. Y R con que un objeto tiene que tener cambios de estado y que tiene que tener identidad. Bueno, eso fue una propuesta de Grady Booch, a que yo caigo de rodillas, pero no. Claro, lo que pasa es que también el vocabulario con el que se nos cuenta la orientación a objetos, o sea, bueno, muchos de los ejemplos concretos de la orientación a objetos, ¿no? Proteger los datos internos, ¿no? La manipulación no puede ser observada desde fuera. Claro, eso ya implícitamente te hace pensar que efectivamente hay un cambio de estado protegido por las operaciones públicas. Pero Cuando la porque... funcional orientada a objetos podría devolver otro nuevo objeto. Ya, pero no te lo cuentan así. Te dicen, claro, se cambia el estado se cambia a través de las operaciones. Es que de esto... Salvo que sea funcional en el que no hay cambio de estado y entonces todo eso no se dice, ¿no? Esa coletilla no se dice. Pero está bien que charlemos de ello y que expliquemos por qué la confusión. Yo quiero decirte una cosa, que creo que es conveniente para aclarar este tema de los paradigmas que estamos empezando a hablar. Ay, que se me va. Se me ha ido. Igual. Me cachis en la madre, era muy interesante, caramba. También hay otro detalle, igual que hablamos de la programación orientada a objetos se cuenta en muchos contextos como una evolución de la programación estructurada imperativa, ¿vale? Porque efectivamente vas teniendo datos atómicos, en un momento dado te da por agrupar esos datos y, bueno, puedes decidir agruparlos en base a, no sé, registros o tuplas o llámalo X, o agruparlos dentro de clases y luego objetos, ¿vale? Sí, Claro, primero nacieron los datos sueltos y las funciones libres, y cuando se vio que esta estructura de datos la recibían este grupo de funciones, se fueron conceptualmente formando los tags. Mucha gente que quería desarrollar bien, aunque era libre de hacer lo que le diera la gana, lo que hacía era poner una estructura y sus funciones, hasta que aparecieron por fin los lenguajes orientados a objetos que los estábamos demandando como agua de mayo. Claro, bueno, vale. Y luego polimorfismo y tal. Claro, pero de la misma manera que surgió de esa forma, o que de alguna manera nos lo han contado como con esa evolución natural, en la programación funcional te lo cuentan desde un enfoque más matemático. Y a nivel matemático, yo no sé a vosotros, yo sufría mucho cuando un matemático me explicaba las cosas y a las variables las llamaba P1, P2, P3 y P4 o PQ, Z tal, porque claro, como había que operar con los números, había que tener economía, o sea, como había que operar con los conceptos, con las variables, había que utilizar economía del nombre. Pero claro, yo le decía al matemático, ¿por qué no lo llamas a eso punto? Porque me estoy volviendo loco. En vez de PQRST lo llamas punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, tío. Y así cuando hablamos del punto 4. Ya, pero los matemáticos, y como tienen que separar el dominio de las variables, pues utilizan, pues eso, otros alfabetos, el alfabeto griego. ¿Por qué? Porque pueden, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y porque tienen una inercia de 2500 años que no le vas tú a venir a explicar, y entonces es que lo que no es idóneo es que un matemático ande enseñando a programar. Yo no lo veo idóneo. Debería Luego, ¿qué acaba ocurriendo? Bajo mi punto de vista, esto es como lo del inglés se enseña mal, pues la programación funcional se enseña mal. O sea, tenemos un problema, bajo mi punto de vista. A mí siempre que me han explicado programación funcional, he acabado haciendo, por ejemplo, un programa que era multiplicar matrices con Haskell o con Camel. Hombre, ya. Claro, está bien. Es una pregunta un poco más general, pero es muy específica y muy pertinente aquí. ¿Enseñar a programar es enseñar algoritmia? O sea, la algoritmia es la parte más compleja, más bonita y más útil de la programación. Porque es que, claro, la gente que empieza a programar, como se atasca con la algoritmia, le parece que eso es infumable o es imposible. Y en realidad la algoritmia es solo una pequeña parte. Dicho de otra manera, yo no sé en tu experiencia, pero yo en mi experiencia, muchos de los programas que acabamos haciendo no tienen prácticamente algoritmia, porque es acabar, hacer... Cuidado, sí, tienen un tremendo y gran algoritmo, pero está tan distribuido organizadamente entre distintos elementos colaboradores que no se ve ese gran algoritmo, pero sí está. Sí, y de hecho, no lo llamaría algoritmia, es el dominio. Las reglas de negocio no tienen complejas reglas algorítmicas. Cierto, porque es la forma de partirlo, porque es que partirlo nos evita tener que atacar ese gran complejo algoritmo. Entonces, andar haciendo cursos de programación con algoritmos muy tochos y muy rocambolescos no tiene sentido. Y también, si quieres acercar la programación funcional, hombre,
hazme un ejemplo de una agencia, hazme un ejemplo de un juego, hazme un ejemplo de una gestión de algo. No me hagas un ejemplo de matrices traspuestas porque es que no le veo el sentido. Mira, nos comentan Cierto. por aquí, la orientación a objetos fue la evolución de la programación orientada a funciones, datos, ¿cierto? Es que da la impresión de que teniendo datos en un objeto es normal pensar que estos sean mutables, ergo que existan estados. Entonces cuesta entender orientación a objetos con programación funcional. Vale, a lo mejor hemos entrado muy a saco hablando como si todos los que están aquí con nosotros entendieran el contexto y quizás a lo mejor merece la pena plantear cómo es un lenguaje funcional orientado a objetos, porque efectivamente a simple vista o a priori no es muy habitual verlo y a lo mejor puede ser confuso. Entonces, ¿cómo lo explicarías, Luis? Bueno, vamos a ver. A ver. Yo antes quería contar otra historia, ¿eh? Yo antes quería contar la historia de por qué esas dos comunidades se quedaron así aisladas. No se dieron las 4 combinaciones. Quiero decir que la imperativa se ligó con la orientación a objetos y la funcional se quedó orientada a procesos. Me gustaría hacer un comentario de eso. Esto se quedó así porque todo lo que puedas flipar en una esquina, imperativa orientada a objetos, con modularidad, con clases, aquí lo haces exactamente igual con funciones o grupos de funciones. Y lo que haces en objetos con herencia y polimorfismo y aplicas el principio de sustitución de Liskov en el mundo orientado a objetos es literalmente lo mismo, solo que aplicado a una sola función en vez de a todas las funciones que se redefinen. Y es hablar de funciones de orden superior. Quiero decir, si aquí están arreglando todos los problemas de una manera, ¿por qué coño voy a molestarme en aprender a arreglarlos de otra manera si arreglan los mismos problemas que yo arreglo de esta otra manera? Vale, eso tiene sentido si la solución es más conveniente en alguna característica. Claro, entonces habría que juzgar qué características de cada modelo y de cada lenguaje pueden ser interesantes incorporarlas en los otros paradigmas. Quiero decir, qué mecanismos, por ejemplo, las expresiones existen en todos los lenguajes de programación, en Sí, todos. Los pero el comentarios también. pattern matching, ¿no? El El reconocimiento de pattern matching patrones no, pero ha podría, sido, ¿verdad? bueno, de hecho no solo podría, sino que Java lo está incorporando Bien, y claro, claro, me pasó a mí lo mismo, ¿no? Cuando aprendí a programar en un lenguaje funcional, decía, anda, y esta cosa tan chula, ¿por qué no la tenemos en Java? Por ejemplo, ¿no? Que era el lenguaje imperativo orientado a objetos que venía utilizando. Pues no la tenías en Java, bueno, en realidad no la tenías en Java por un detalle muy concreto y es porque las tuplas en Java no existen como tal. Porque si la manera de agrupar datos es una estructura llamada clase que encapsula esos datos, tú desde fuera, por así decirlo, o desde otro módulo en el que no deberías tener acceso a la estructura interna de esos datos, no deberías poder descomponer un objeto en sus partes constituyentes. claro. Vale, pero entonces la cuestión es, bueno, pues haz pattern matching dentro de la clase o dentro del módulo en el que tienes visibilidad. Bueno, la gente de Java que ha incorporado reconocimiento de patrones o ajuste de patrones, mejor dicho, en Java ha decidido que el ajuste de patrones en Java se hace con unas clases especiales que se han inventado en las que todos los atributos son públicos, precisamente por esta característica, porque desencapsulas o te quedas con las partes constituyentes de esos elementos. ¿Es Vale. razonable meter atributos públicos? Pues de hecho la cuestión es, no es razonable con estado mutable, pero han decidido que esas clases muy particulares, que son los registros, Los sean récords. inmutables. Claro, y esa inmutabilidad tiene todo el sentido porque esa inmutabilidad es la que teníamos en la programación funcional, por eso es habitual tener ese ajuste de Vale. patrones. Pero no podemos decir que porque de repente yo me arrogue una característica de un vecino, yo sea como el vecino. Quiero decir, Francia propuso la democracia, no estoy seguro de los hechos históricos, pero no podemos seguir diciendo que la democracia es francesa. Sí, tiene un origen francés, pero la democracia ha ido evolucionando
y Estados Unidos, y la Constitución de 1812, que se inspiró la de Estados Unidos aquí en Cádiz, han ido metiendo nuevas ideas de lo que se propuso y de la Declaración de Derechos Humanos, pero un origen francés, pero ya es de todos, señor. Entonces, yo lo que digo es, si hay cierta característica que se ha inventado en un lenguaje que parece interesante extrapolarla a otros lenguajes, a pesar de que no encaje del todo, y como tú has contado, en Java tienen que meter récords que son inmutables, tal, el hecho de que esa correspondencia de patrones sea un mecanismo, un pequeño mecanismo a la hora de programar, no quiere decir que el lenguaje de destino que incorpora esa característica se subrogue las características del lenguaje original, o sea, hablando en plata. Que porque la correspondencia de patrones se inventara en el mundo de la programación funcional, no vamos a decir que cualquier lenguaje que incorpore correspondencia de patrones es un lenguaje funcional. No porque yo viaje a Francia y vuelva y haga todos los días tortilla francesa y te diga merci, yo no soy francés, coño. Yo sigo siendo español y me gusta la tortilla francesa y decir merci, pero no me puedo creer que soy francés. Ya, Porque pero me como... confundo, no por nada mal. Pero No ese es tiene el nada de problema. mal. Aquí es que tenemos un problema. O sea, bueno, aquí siempre tenemos un problema con las palabras. Las palabras tienen un significado, una semántica, hasta que la gente las empieza a usar como les da la gana y entonces al final empieza a tener otros usos, ¿no? ¿Qué es un lenguaje funcional? A priori, un lenguaje funcional es aquel lenguaje que se ajusta al paradigma funcional en un alto porcentaje. Bueno, pero hay gente que considera que JavaScript es un lenguaje funcional. ¿Por qué? Porque tiene funciones libres. Este es el debate. Este es el Claro, debate. esta es la cuestión. Entonces, pero también te digo lo mismo. Yo no tengo claro cómo se ha incorporado la orientación a objetos, por ejemplo, en Haskell, pero sí que tengo claro cómo se incorporó la orientación a objetos en Ada. Y estrictamente hablando, claro, Ada 95 es un lenguaje orientado a objetos, pero hostia, qué orientación a objetos. Son como tags con herencia y con polimorfismo que dices Ángela María, ¿no? Que Es una vez quise que, hacer una lista es que polimórfica de además, objetos en Ada sí, 95 y casi me muero. es terrible. O sea, es terrible. Está mal parido. ¿Por qué? Pues porque ese lenguaje de entrada tenía mecanismos de herencia con tipos primitivos previos a la herencia de la orientación a objetos, y encajar todo eso fue terrible. Yo he estado en un proyecto en el que tienen que hacer Ada, ahora vigente, y es muy terrible, es verboso, insoportable, feo. Pero oye, no vamos a hablar de lenguajes, vamos a hablar de paradigmas. Tú dices que ¿qué es paradigma funcional? Para hablar, por ejemplo, hoy y empezar a cerrar si JavaScript es funcional o no, ¿vale? Vale, mira, un paradigma funcional creo que se define, y tú y yo creo que lo hemos leído de primera mano de libros de Prentice Hall, de libracos duros, y, y creo que se caracterizaba sistemáticamente como aquel lenguaje que tiene la característica de transparencia referencial. O sea, que cuando llamo a algo con unos caracteres, si lo vuelvo a llamar siempre, 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 por siempre, jamás, devolverá exactamente el mismo valor. Y nunca dependerá de efectos colaterales que yo pueda hacer entre una llamada y otra. ¿Vale? Habla de transparencia referencial. ¿Estás de Claro, acuerdo? sí. Como Lo que eminente ocurre, característica de la programación lo, funcional. lo que pasa es que esa característica invalida prácticamente la totalidad, Todo. bueno, muchos programas útiles. Venga, no, ¿Por qué? no. Claro, ¿Cómo que porque útiles? No, no, perdón. quiero Espera, decir, espera, no entiendo los la frase. programas, Invalida que muchos lenguajes se puedan suscribir o subrogar en el paradigma funcional. bueno, sí. A ver, lo que quiero decir es que la entrada-salida es el elefante de la cacharrería, es la programación funcional, y la entrada-salida es una necesidad real, salvo que hagas una calculadora. Y Pero como es espera, una... espera, espera. Ese es No, otro no, tema. no, pero no es otro tema, y te voy a decir por qué. No, no es Vale. otro tema. ¿Por qué digo que no es otro tema? Porque al final, lo que yo veo en la incorporación de ciertos lenguajes, sí, de ciertos lenguajes de programación de otros paradigmas, de la programación funcional, te viene a decir algo así como: pon coto en cierta parte de tu programa, hazle funcional y haz que el resto del programa no lo sea. ¿Por qué? Porque la programación funcional te impone unas restricciones. Es que lo que metes se procesa y sale, pero eso que metes puede venir de un efecto colateral, porque puede venir de Internet, ¿vale? Entonces,
Los usos que yo veo de los lenguajes de programación mal llamados multiparadigmáticos es que te dicen, bueno, pues aprovéchate de esa manera de hacer programación con el paradigma funcional en esta parte de tu programa. Pero claro, ¿cómo lo hacen? Pues de aquella manera. Quiero decir, sí, tienes variables mutables, pero no las mutes si te quieres aprovechar de las características del paradigma funcional. Ya, pero no las pero mutes tú verás. no las mutan, las de fuera, pero el código hablando un poco rápido y en plata, el código de la función lambda va y dentro mete un for porque le da la gana para comprobar algo. Entonces, es una locura, es para pegarse un tiro. Quiero decir, se han traído las funciones de orden superior y nada más. Se han traído funciones de orden superior al mundo de la orientación a objetos y nada más. Pero porque la inmutabilidad, a ver. Pero se lo han traído con unos aromas de la programación funcional, de lo que hoy no da tiempo, no querría ni abrir el melón, de por qué ha venido con unos aromas de la programación funcional. Porque se Por supone un que tema es útil. bueno, yo quiero debatirlo mucho más despacio. Vamos a ver este comentario. Lémelo tú, anda, que estoy cascado de voz, porfa. Desde mi ignorancia, creo que la orientación a objetos y fuerte tipado. Bueno, el fuerte tipado no tiene nada que ver con la orientación a objetos, son cosas complementarias. Esa es otra dimensión de otros dos mundos de paradigmas. El tipado fuerte, el Lenguajes tipado tipados. dinámico es opcional mayormente. Entonces, vamos a quitarlo de tipado fuerte, ¿vale? Desde mi ignorancia, creo que la orientación a objetos tiene un significado más fuerte y lógico cuando su base, reglas de negocio y base de datos tiene una fuerte relación entre entidades bien definida y que se puede ir arrastrando desde las tablas, pasando por las clases y terminando en las reglas de negocio. Sin embargo, también me es útil tirar con estilo funcional cuando lo que estoy alterando no tiene una entidad suficiente como para encapsularlo en una nueva clase. Sí y no, porque no tiene entidad suficiente. En realidad todo podría llegar a tener entidad suficiente, pero hace referencia a un detalle que es la verbosidad, que sí que eso lo hemos hablado, Luis, muchas veces. O sea, efectivamente la programación funcional, bueno, la programación funcional no, quiero decir. La manera en la que los lenguajes imperativos han traído la programación basada en funciones ha descargado de mucha parafernalia sintáctica en el lenguaje. Perdona. Sí. No quiero decir, no, ojo lo que he dicho, ¿eh? Básicamente, hacer programación funcional o hacer programación basada en funciones. Ale, vuelve a poner la cita, porque este señor no está hablando del carácter funcional, de la inmutabilidad, tal cual. Está hablando que quiere hacer una función libre, que haga lo que le dé la gana. Y esto claro. En el mundo imperativo orientado a objetos se ha resuelto siempre con una función estática en una clase. En la clase apropiada, relacionada con el concepto de lo que trate, o en una clase tristemente de utilidad. Pero siempre se han hecho esas funciones de las que creo que habla él. Él no está hablando, creo, del carácter inmutable y de la funcionalidad. No, está hablando de las funciones libres. Claro, es que muchas veces cuando hablamos de estilo funcional, lo que estamos hablando es de... Estilo orientado a procesos. Claro, funciones, claro. Vale, esos procesos, algunos lenguajes guarros le han llamado a todos funciones y algunas devuelven void. Hombre, funciones son... Bueno, claro, efectivamente, sí. Pero por favor, por favor. Sí, desde C ya eran funciones. Desde C, algunos lenguajes, dices. C de cerdo o C el segundo lenguaje de alto nivel, ¿no? Después de Fortran y COBOL, el tercero ya dijo, esto es una función, devuelve void. Y ocupa su lugar y tiene su función y nadie le va a reprochar. Pero vamos, eso es una porquería. Todos los demás lenguajes, Fortran, Pascal, Ada, lenguajes serios, elegantes, bonitos, que se aprecian, Excel, claro. Tienen dos cosas en el mundo, porque una función, y entonces dejamos el melón abierto para el próximo día. Señores, una función hasta que llegó la programación era algo que unos datos de entrada te dan un dato de salida y no había absolutamente ningún efecto lateral, ni se evaluaba la resalida sin contemplar los datos en la entrada. No había otro sitio. A unos datos de entrada, regla de correspondencia, datos de salida. El mundo de la programación
cogió y dijo, pues yo, eso son funciones, vale, muy bien, las que tienen parámetros y retornan algo, pero me permito a veces, algunos, cambiar el estado de las cosas además de retornar algo. Y eso empieza a ser mierda, porque ya no es una función. Y Ya, segundo, pero hay una espera, cosa que es una todavía caché. no hay, no, todavía no hemos acabado. Que ahora también resulta que en el mundo de la programación hay funciones que no devuelven nada. ¿Cómo? Mira, que una función no tenga parámetro, se puede entender. La función, dame un número aleatoria, ¿vale? Bueno, sí, los matemáticos contemplan que el dominio sea el conjunto vacío, pero que el conjunto imagen, pero vamos a ver, si no tiene conjunto imagen, ¿qué coño voy a aplicar yo a la función? Eso de funciones void, estamos ya muy acostumbrados y nadie va a cambiar nada, pero es una aberración que se llame función y es muy importante que la gente lo tenga claro, porque esas funciones void lo que vienen es a cambiar el estado de las cosas. ¿De acuerdo? Claro, claro. Entonces, estamos constantemente, digo yo, propongo, teniendo que obligadamente hacer referencia de cuándo hablamos de funcional y cuándo hablamos de procesos. Por eso digo que el problema es las palabras. Si en vez de Vale, vale. llamarlo enfoque funcional lo hubiésemos llamado enfoque basado en lambdas, yo qué sé, por ponerte un Vale. ejemplo, Pues vuelve a pues ponerme no. la cita, porfa. Vale. Dime si en este caso estás de acuerdo. Él dice, oye, la orientación a objetos me parece muy bien, resumo, pero a veces creo que tengo una función libre por ahí. Y yo le contesto, y dime tú qué piensas. Tío, búscate una clase y ponlo como una función estática. Y ya está. ¿Qué problema No, hay? es que no cumple ese objetivo. Es que el uso de funciones libres tiene otros objetivos en las APIs. Por ejemplo, yo tengo una manera de acceder al sistema de ficheros, de listar los ficheros de un directorio, ¿vale? Me lo acabo de inventar. Bueno, no me lo acabo de inventar, forma parte de la API de Java. Entonces yo digo, dame todos los ficheros cuyo nombre cumple esta expresión regular, ¿vale? Por ejemplo, que acaban en .jpg. Es decir, Sí. yo estoy pasando un parámetro en formato string, o si fuera otro lenguaje de programación, incluso le podía pasar la expresión regular como tipo nativo, ¿no? Es decir, yo modifico el comportamiento, parametrizo el comportamiento de esa función con un valor. ¿Qué nos permite hacer la programación basada en lambdas? Por no llamarla funcional, ¿vale? ¿Qué nos permite hacer la programación basada en lambdas? Pero estás pegando un salto de narices y No, no, no. estamos empezando a cerrar. No, pero es el mismo. No, es el mismo. No, hombre, que son Vale. las 9, hasta las 9:30 no hay que empezar a cerrar. Ah, es verdad, perdón. Sí, Entonces, ¿qué es lo que nos permite la programación basada en lambdas o en funciones de orden superior? Nos permite pasar como parámetro código a otra función. pero perdona, las lambdas no en particular, las funciones de orden superior. Hay lenguajes que admiten como parámetro otras funciones. No tienen que ser lambdas. De hecho, eso Ya, existió pero que ya lo durante sé. 30 años hasta que Sí, llegaron las lambdas. Vale, pero vale, vale. que ya lo sé, pero como no le podemos llamar la programación funcional, la he llamado orientado a lambdas. Llamamos que te gusta más con funciones de orden superior, lo llamamos con funciones de orden superior. Perdona, es que es lo que se llamaba, es lo que había en C, punteros a función, es lo que había en Pascal, aunque los ¿Vale? compiladores no lo implantaban. No recuerdo si Ada lo tenía, pero es lo que había. Que yo te Vale. puedo pasar datos o te puedo pasar procesos o funciones. Sí, Funciones de esto orden superior. lo Vale. había. Funciones de Vale. orden superior. Pues a lo que nos permite hacer la programación con funciones de orden superior es efectivamente pasar lógica como parámetro a otras funciones Sí, y que sí. esa lógica se utilice, por ejemplo, para filtrar. ¿Qué es lo que ocurría con Java antes de la llegada de las expresiones lambda? Que el uso de funciones de orden superior era muy verboso, era poco práctico, era engorroso, dificultaba la creación de esas funciones Sí, porque las eran, tenías que hacer muy lejos del uso. no, La- clases la- anónimas. las No. clases anónimas son muy verbosas o Pero no, mucho espera, más espera, verbosas que las expresiones lambda. vas Por muy rápido. eso, Vas muy no, no, rápido. sí, Perdona. Con clases anónimas yo conseguía lo mismo, solo que estaba un ujú, poco más verboso, pero no estaban lejos, estaban exactamente en el mismo sitio. efectivamente, las anónimas están en el mismo Vale, sitio, las bien. internas estaban más lejos. Vale, vale, vale. Eso es, Solo y quería eran aclarar. un poquito menos eficientes que las expresiones lambda. ¿Qué hicieron con las expresiones lambda? Redujeron muchísimo esa verbosidad y en su implementación interna en la máquina virtual de Java optimizaron mucho
la eficiencia de esos objetos de los que solo hay una clase, cuyo único objetivo es que tengan un método para ser utilizados como funciones de orden superior. A eso, o sea, esa transformación, esa reducción de verbosidad tiene entidad suficiente para decir que Java es ahora programación funcional. Pues hombre, como dices tú, no. Coño, No, simplifica no. la sintaxis y a tomar por culo, no hace falta. Es Lo que que esa pasa es que característica que tú y yo hemos leído, ciudadanos, las funciones son ciudadanos de primera, pueden ser parámetros, son hijos de Dios, como los datos. Esto lo sabíamos en C, eran punteros a función. Entonces, es que choca que te digan que eso es funcional. No, eso eran funciones de orden superior, funciones que reciben o devuelven otras funciones. Ya está, nada más. No me traía el aroma de funcionalidad. El aroma funcional vendrá cuando me hablen de transparencia referencial, cuando me hablen de inmutabilidad y me hablen de ausencia de variables, de sentencia secuencial, alternativa, iterativa, y cuando vea un código mayormente recursivo. Si no, yo no entiendo que puedas decir con un lenguaje lleno de variables y cambios de estado, que puedas decir que esto es el paradigma funcional. No, has ido a Francia y te has traído la receta de la tortilla francesa. yo lo que no entiendo, y la verdad es que no entiendo muy bien por qué, y Oye, no sé, sí, te voy a escuchar, pero tengo que encender un enchufe porque se me está acabando algo. vale. ¿Vale? Pero te Yo, escucho. yo lo que no Habla después. entiendo, y no sé por qué, muy bien, o sea, no sé el motivo, no lo he leído en ningún sitio, es por qué no permiten que cierto ámbito léxico en tu código te obligue a que todas las te iba a decir, todas las variables no lo sean, ¿no? La declaración de datos sea inmutable, porque sería relativamente sencillo que tú, por ejemplo, en un método de Java, pudieses decir que el método es funcional o F o llamarlo X, de manera que automáticamente tú ya no pudieras tener variables, todo fueran final. Es decir, que tú pudieras tener la declaración de datos que toma valor en la inicialización y que ese valor no cambie. No, o sea, la verdad es que no sé por qué, porque me resulta, o yo creo que sería relativamente sencillo de implementar. A lo mejor no, a lo mejor hay muchos detalles que se me escapan y lo han pensado y lo han descartado completamente porque patatas. Pero sería interesante. A lo mejor está relacionado con el const, este famoso de C++, que no tengo clara la semántica, y que al final tiene muchos problemas porque desde un ámbito no const sí que puedes llamar un const, pero desde un const no puedes llamar a tal, y por eso para garantizar la transparencia referencial, todas las funciones tendrías que ser de estas especiales que no mutan datos y a lo mejor se produce un split, que es lo que dicen, por ejemplo, también con la sincronía, ¿no? Que acabas teniendo todo tipo de funciones, pero no lo sé, no lo sé. Esto que comentas, en el año 95, yo creo que tú y yo ya nos conocíamos, yo te pasé un libro de Leda, de Timothy Butt, ¿no te acuerdas? De un lenguaje multiparadigmático. Y entre sus palabras reservadas ponía, no recuerdo, pero ponía funcional. Y estabas en ese contexto que tú has dicho. Claro. Y eso se estudió ya en el año 95. Pero por eso digo que no sé por qué lenguajes que se utilizan ahora en la industria no lo tienen. Esa característica. Porque si tuvieran esa, entonces y ahora ya pensamos, ¿no? Si un lenguaje de programación tuviera la capacidad de que en un ámbito determinado, en un módulo o en un método, pudieses marcar que los datos son inmutables, junto con la característica de las funciones de orden superior, ¿consideraríamos que se trata de un lenguaje funcional? O esa parte, quiero decir, multiparadigmático. Sí, no sé, es que una duda que tengo yo, que quiero plantear, es, ¿pero por qué hay que trabajar con los dos paradigmas de una misma dimensión? ¿Por qué tengo que trabajar en un mismo componente Por con conveniencia. el paradigma imperativo y ahora funcional, y ahora imperativo y ahora funcional? Cuando todo lo que se hacía con el imperativo, orientado a procesos o orientado a objetos, se hace exactamente igual, se modulariza igual, se plantea igual y se resuelve la bondad casi No, igual en no. orientado a procesos. Ese
Bueno, a ver, porque no estamos hablando de la orientación a objetos frente a la orientación a procesos. Es porque, bueno, de hecho, en realidad, bajo mi punto de vista, ya se hace. Quiero decir, en un lenguaje, en un programa orientado a objetos, obviamente la estructura global, las librerías, es muy conveniente hacerlas orientadas a objetos, pero hay Pero ciertas perdona, implementaciones orientado a de ciertos objetos, métodos. pero Espera, espera. perdona, orientado a objetos imperativo, te refieres, ¿no? O sea, Sí, sí, vamos a poner siempre dos palabras, pero en orientado a las dos objetos dimensiones. imperativo, pero hay veces que hacemos programación estructurada cuando implementamos métodos. Hay Ah, veces bueno, que pues en sí. el ámbito del método Es que utilizamos la programación programación estructurada estructurada. está subsumida dentro de la programación imperativa. No existe fuera de la programación imperativa. Es una... No, sí, sí que existe fuera de la programación imperativa en el sentido de que hay veces que yo no creo una clase que vincule dos variables en el contexto de un método, sino que en el propio contexto del método me puedo permitir el lujo de que esas dos variables estén libres. Yo pongo una variable X y una variable y las opero dentro del método, aunque si aplicara estrictamente el paradigma orientado a objetos, ese X y Y a lo mejor requerían una clase coordinate y a lo mejor yo tendría una operación sobre la coordenada y yo no tengo una operación explícita sobre la coordenada, sino que yo manipulo la coordenada internamente dentro del algoritmo que está dentro de un método, dentro de la clase tablero. Lo estoy inventando, ¿vale? Me he perdido un poco. No sé O si... sea, básicamente hay veces que no me merece la pena crear una clase cuando solo voy a necesitar coordinar dos piezas de información, ¿vale? Que aunque conceptualmente forman la clase coordenada, yo manejo int x, int y, porque estoy haciendo un algoritmo geométrico dentro del cuerpo de un método, dentro de un método. Eso ¿Y es qué una pasa? manera de decir, eso es una manera de decir que estrictamente hablando no estoy ahí aplicando el paradigma orientado a objetos, sino que me estoy quedando con el paradigma de programación estructurada, en la que los datos no tienen por qué estar vinculados al amparo de una clase. Ah, vale, 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 vale. ¿Vale? Ahora te entiendo. Es Más o que, menos. es, Bueno, espera. ¿Por qué lo es que tú hago? estás entendiendo que Por la programación conveniencia. estructurada no... Es que la programación estructurada Sí. está en toda la programación imperativa. Bien al principio orientada a procesos, bien posteriormente orientada a Bueno, objetos. pues orientado a procesos. Vale, pues olvida lo de programación estructurada y te digo ahora, hay veces que utilizo programación orientada a procesos dentro de un programa orientado a objetos. ¿Por qué? Porque no constituye esa función, es una función libre que no constituye una familia con otras funciones como para darle entidad de clase, ¿cierto? Por ejemplo. Bien, O, bien, porque bien. aunque lo pudiera constituir, en este contexto determinado, dado que solo se utiliza en una clase concreta por comodidad, pues lo hago inline, por así decirlo, lo hago directamente, por conveniencia. Pues si lo haces directamente, se acabó el problema. Si no lo haces directamente porque quieres reutilizarlo desde 20 sitios, hay que Bien, colocarlo en un sitio. Es, claro. yo me pregunto, si no te dejara bajo ningún concepto crear esa función libre, me parece que estarás de acuerdo con que la solución sería, bueno, me obligas, pues hago una clase y lo meto como un método estático. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, claro. Sí. Bien, vale. Y entonces yo te digo, de entrada, de entrada prefiero que lo metan en clases de esas de utilidad y a lo mejor metan checkers y estén ahí todos los chequeos, claro, estén ahí todos los chequeos. Ujú. O le llamen mappers, o le llamen utils, y entonces o le llamen formatter, o le llamen conversor, las típicas clases de estas que estamos hablando, igual que math de la librería de Java, pues me gustaría que no me encontrara 100 funciones y yo tuviera que ir viendo, estas son un grupo, estas son otro, estas son otro, sino que no entiendo por qué evitar esa clase, que es lo que llaman una clase de utilidad, que no hace más que agrupar funciones estáticas, y creo que se pierde al quitar la clase y no veo la ganancia al hacer funciones y además ocurre que se abre la puerta. Se abre la puerta. ¿A qué? Al otro paradigma. ¿Cuál? El orientado a procesos, en el que puedo empezar a resolver cosas con funciones. Y Tú me entonces dices, es ¿por cuando qué? yo Pues yo te digo, digo, ¿por yo lo qué? entiendo porque está Si mucho más orientado a localizado. objetos y orientado a procesos
tienen los mismos mecanismos para modularizar y para extensibilizar. Si el software tiene que ser por piezas y extensible, y donde aquí tengo polimorfismo, el patrón estrategia, llámale como te dé la gana, inyección de dependencias, lo que sea, aquí lo que hacían era llamar a una función con otra función u otra función y hacían funciones de orden superior. Tienen exactamente los mismos mecanismos. Igual, si tú me das troceado un orientado a objetos, bien, yo te lo doy orientado a procesos. Si tú me das un orientado a procesos, bien, orientado a procesos con rollo touch, funciones que tocan unos datos, funciones que tocan otros, yo te lo convierto en orientado a objetos en 2 minutos. Es que es lo mismo. Entonces, ¿por qué hacerlo de 2 formas a la vez en la misma aplicación? Porque es más conveniente. Porque la orientación a objetos es conveniente en ciertas partes del programa a nivel estructural, para modularizar, para repartir responsabilidades y tal, pero para la algoritmia hay veces que es más conveniente el uso de funciones de orden superior con Pero es que, perdona. con motores de ejecución de algoritmos. Esto de motores de ejecución de algoritmos, ahora hablamos de lo que es, ¿vale? Ya, pero sí, si tú quieres... Vale. Ahora hablamos de lo que es. Hay una librería muy interesante en Java que se configura pasándole funciones como parámetro, funciones de orden superior. Entonces, si tú quieres aprovecharte de las ventajas que tiene esa librería chula, le tienes que pasar funciones de orden superior. Y tú me dices, joder, ¿por qué no le paso una clase anónima? Si quieres, sí, pero como un una objeto de función una de clase orden anónima. superior, como... Porque, El por problema es cierto, que no es uno, son 7. no le Espera, estás pasando la función, le espera. estás pasando un objeto, no le estás pasando la función. Le estás pasando un objeto que tiene una sola función. Pero es indistinguible. Es que es indistinguible. Esto es Sí, como sí, la sí. existencia de Dios o no. ¿Tú crees en Dios o no? Y uno dice, pues si es que me da igual creer o no. Si me da igual que crea o que no crea en él. Si está, estará. Y si no está, no estará. Es decir, no me va a cambiar nada que exista o no exista. Pues esto pasa un poco igual. Qué Quiero decir, bestia. tú me dices, la función es... no es una función, es en realidad un objeto que tiene un único método, que es de la función. Sí, pero a ojos de la escritura de código son Sí. muy parecidos, es Sí, indistinguible. Entonces tú me sí, dices, ¿por qué combinar? Por conveniencia. ¿Qué es lo que hicieron en el lenguaje Java cuando implementaron el sistema de funciones de orden superior fáciles? ¿Vale? Vamos a llamarlo así. Funciones de orden superior menos verbosas. Lo que hicieron justo después era implementar una librería a la que le puedes pasar muchas funciones de orden superior menos verbosas para hacer cosas. Y esa librería la hicieron nueva porque con las librerías previas que había no se podía hacer eso. Entonces, ¿por qué la gente utiliza funciones de orden superior poco verbosas desde Java 8? Para aprovecharse de esa librería. Esa librería consume menos memoria, se supone que es más legible, los algoritmos que haces con ella, bla, 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 bla. Y esa librería son los streams de Java. Que traen para conseguir esa eficiencia, y no lo dudo, inmutabilidad, porque la inmutabilidad le evita 1000 problemas a la implementación y entonces exige la inmutabilidad. Eso es. Bien, que es otra característica muy llamativa del mundo de la programación funcional, pero no puede decirse que todo aquel que haga inmutabilidad es programación funcional. O sea, no por ir a Londres y volver tomando té, digo que yo soy inglés. Bueno, lo que pasa es que llegará un momento en que tendremos que ser ingleses. Quiero decir, si haces cuá como un pato, No, tienes no, no. plumas como un pato, Vale, tienes no, patas vale, como vale, un vale. pato y Vale, vuelas vamos como a un pato, analizar. en algún momento serás un pato. Vamos a analizar eso, tío, listo. A ver, vamos a analizar el pato. Atiéndeme. Imagínate el típico código, digo, supongo el típico backend que está ahí atacando a base de datos y con unos streams está escribiendo ahí funciones anónimas, ¿vale? Bien, ese cachito de código, no dudo que está haciendo uso de funciones de orden superior de manera anónima, no lo dudo. Está haciendo uso de funciones de orden superior suministrados a flujos que son de objetos constantes y que es una nueva optimización de las colecciones de puta madre y tal, ¿vale? Bien, ese cachito, ¿vale? Todo lo que hay encima de ese cachito y debajo de ese otro cachito
secuencialmente, esto ya no tiene ningún aroma a programación funcional. Ningún aroma a lo que es programación funcional. No, aquí se han usado imperativamente, una cosa, luego otra. Aquí se han usado funciones de orden superior y esas funciones de orden superior son a través de funciones lambda que realmente son objetos función. Son objetos con una sola función. Sí. Y todo esto no trae ningún aroma del paradigma funcional, de todo inmutabilidad y transparencia referencial. No, es programación pura imperativa en la que estamos haciendo uso. Estamos trayendo los punteros de C de los años 70, los estamos trayendo a usarlos aquí. Pero, igual que los seguimos usando cuando hacíamos C++. Pero indebidamente. ¿Por qué? Porque en C++ lo primero que te decían es, ¿qué coño hace usted usando un puntero a función? Esa extensibilidad que usted consigue con punteros a función, aquí se resuelve con herencia y polimorfismo. O sea, a los que seguían trayendo tácticas, estrategias de implementación, de flexibilidad y de diseño antiguas, cuando llegaban a la orientación a objetos les decían, ¿qué haces? Lo que ocurre es que esto ya no se ha vuelto a ver. ¿Por qué? Porque esa gente ya se ha muerto, se va a morir como yo. Y entonces eso no se ve. Pero la orientación a objetos le puso una barrera a las tácticas de, pero que esto aquí ya lo hacemos así, de esta manera. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los lenguajes matemáticos? Hay Que están trayendo ciertos todo casos otra vez. de uso en los que volver a traer la orientación a objetos es demasiado parafernalia, demasiado protocolo, demasiado boato en ¿Estamos de determinados acuerdo? contextos. Imagínate que fuéramos compañeros de asignatura, tú das la teoría y yo la práctica, que tuviéramos que estar involucradísimos, ¿vale? ¿Estarías de acuerdo en más bien a las funciones lambda? Por supuesto, llamarles lambda, porque así se llaman en el lenguaje, pero explicarlo como que son objetos función, son objetos que solo tienen una función y se pasan como objetos y es como un patrón estrategia. Es como un patrón estrategia, solo que en vez de pasarte un objeto estrategia con muchos métodos, De hecho, esa es como se estrategia explica. De es lo hecho, mismo se les llama, ni siquiera nadie les llama funciones, se les llama expresiones lambda. Una expresión lambda crea un objeto con un único método y ¿de qué clase es ese objeto? ¿O qué interfaz implementa ese objeto? Pues depende del sitio donde hayas declarado la expresión lambda. La expresión lambda es contextual. Entonces, es así como se explica. Lo que pasa es Estarías que, de claro, acuerdo. bueno, es que así lo explico yo. Y así se explica, vamos. Pero no mencionarías que esto es traer el paradigma funcional. Esto no es traer esto que acabamos de hablar, no es traer el paradigma funcional, es traer unos aspectos que se usaron muchísimo en el paradigma funcional orientado a procesos y en el paradigma imperativo orientado a procesos. ¿Sabes de hecho cómo lo explico? No hablo de paradigma funcional, hablo de enfoque declarativo y de hecho hago una relación con el SQL. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es eso lo que pretendían cuando introdujeron esta característica en el lenguaje. Cuando introdujeron la característica de las expresiones lambda en el lenguaje Java, lo que pretendían es que tú tuvieras un enfoque más declarativo, que ojo, no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver con la programación funcional, no, sí que tiene que ver con la programación funcional, pero no es tan incorrecto como decir paradigma funcional, es un enfoque más declarativo. Tú dices, ¿pero cómo que un enfoque más declarativo? Claro, ¿qué es un enfoque declarativo? Los paradigmas de programación declarativos separan un poco el qué quiero del cómo lo obtengo. Es decir, separan la especificación de lo que quiero conseguir de los pasos que se tienen que dar para conseguir eso. Yo te lo digo de otra manera. El código imperativo contempla el tiempo y el orden de ejecución de las sentencias y el paradigma declarativo no tiene tiempo. No tiene tiempo. Es una expresión y cuando se evalúe, se irá evaluando, reglas de reescritura y llegará a una solución. Entonces, esto lo tengo muy claro. Eso lo tengo muy claro. Pero dime una cosa. Todo el tema que hemos hablado de que un cierto backend, trabajando con unos strings que son constantes y que pasándole lambdas que son objetos función, eso no está dentro de una sentencia secuencial de un puro, el típico backend de API REST, no está implantado en un puro paradigma orientado a objetos imperativo. Depende. ¿Y simplemente has pasado una función de orden superior? ¿Simplemente? Espera, lo primero no es una, posiblemente sean 6 o 7, eso para empezar. Lo segundo, tú me has dicho una función de orden superior y te digo que
posiblemente sean 6 o 7 funciones de orden superior. O sea, muchas de estas operaciones complejas que se hacen con la herramienta Streams de Java no requieren Sí, una única dices función. que en muchas líneas. Sí, pero es una sola expresión. Sí, una Que no, expresión. que son varias expresiones lambda, porque cada una de ellas está puesta en un operador diferente. Sí, Y juntas expresiones lambda con operadores, eso es. Sí, disculpa. Claro, y tú dices, ¿y no está en un contexto imperativo? Sí. ¿Y por qué no Vale. haces todo imperativo? Porque es más caro. No, 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 no no, es no, tan no, no, conveniente. no, 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 no. Yo lo que digo es, eso está en un contexto imperativo. Somos conscientes de que ahí se está pasando un objeto función, Varios objetos función. o varios, me refiero en cada caso, un objeto que tiene una sola función y además es anónimo. Y una sintaxis que parece que estás pasando una función que reduce a lo mínimo, es comodísima, pero que todos sabemos que realmente estoy pasando un objeto de una clase anónima que implanta una única función. Si lo sabemos y escribimos menos, perfecto. Bien, si está en un contexto imperativo, yo lo que digo es, ¿por qué para explicar esto se ha montado el pollo que se ha montado y se ha hablado de todo el paradigma funcional, cuando simplemente lo que ha llegado es una notación sintáctica mejorada de las clases anónimas a las funciones lambda? Una sintaxis mejorada, no ha cambiado conceptualmente nada por debajo, es un objeto con una función, antes era un objeto con muchas funciones, ¿vale? No ha cambiado nada, Pues mira, escribimos mucho menos y no porque hay los por qué nombres, marearle la perdiz porque al los, mundo entero pues muy sencillo. diciéndoles, no, espera, acabo, marearles al mundo entero diciéndoles, es que el mundo de la inmutabilidad, es que la programación funcional, es que la programación declarativa, de muchas maneras, es que tal cual, y luego te encuentras que en la realidad, ya sabes cómo se aprende y tal, te encuentras que hay gente, yo ya me lo he encontrado en una práctica de máster, hay gente que dentro de las llaves de la función anónima no tiene ningún impedimento de escribir un for y va y lo escribe, ¿me sigues? Y entonces tú dices, pero ¿cómo podéis decir que esto es programación funcional? ¿Me entiendes por dónde voy? Es Pero como es que menuda tenemos un problema. catarsis. Tenemos un problema. Vienes de Bajo mi punto afrancesado contando una película enorme cuando esto era muy sencillo de explicar Ya, y pero es había que que a lo haber... mejor el problema es que la programación funcional debería haberse llamado programación inmutable, porque la inmutabilidad es una esencia más, o No, sea, es hombre, una no. característica más esencial de la programación funcional que las funciones. Sí, porque como No, funciones, es que funciones están en todos los sitios, no es el elemento diferenciador. pero O perdona, sea, es que la pieza constitutiva, la piedra angular del paradigma funcional es el concepto de función de un conjunto ya, origen objeto pero destino. No le puedes quitar el nombre. Que cómo todos los funciones demás, que hay todos en los todos los demás. demás paradigmas, haber elegido como nombre programación funcional para el Pero paradigma sí, es confuso. bueno, sí, pero yo lo entiendo bastante. Es simplemente distinguir que, chicos, la matemática que habéis estudiado hasta ahora eran funciones y el concepto de función deberíamos respetarlo todavía. Y a muchos imperativos les invito a que dejen de hacer funciones con efectos laterales, porque en ciertos contextos puede ser necesario que cuando doy de alta ya te devuelvo algo. Mira, en cierto contexto distribuido, concurrente, no sé qué, eso tiene sentido, pero que tú en mitad del código vayas haciendo pegotes. No, coño, o haz funciones que no cambian el estado de nada, seamos limpios. Entonces, Ya. sigo defendiendo el concepto de función, pero bueno. Pues por eso, bajo mi punto de vista, el problema es el nombre, que le han llamado funcional a una cosa que es confuso porque basado en funciones y funcional es una cosa muy parecida. Es como llamar orientación a objetos a un paradigma cuando estrictamente hablando el paradigma, la característica esencial del paradigma orientado a objetos no son los objetos, sino que es la herencia y el polimorfismo, porque objetos ya teníamos en los TATs. O sea, vincular código a datos era muy sencillo, muy sencillo. Un tipo abstracto de datos ya es orientado a objetos. No, Eso es se que llamó, sí, eso se basado en llamó objetos. basado en objetos. Ah, el del nombre basado en objetos. Pregunta de test de examen. ¿En qué se diferencia el basado en objetos y en orientado a objetos? Hombre, está claro, el orientado a objetos es porque tiene herencia polimorfismo. Pero, Pero hombre, Mica, esto es estudiar un vocabulario. El vocabulario debería ser el mejor, pero el vocabulario te lo tienes que aprender y sobre todo el que hay y respetar a los antiguos. Y esto pues, ocurre con cada palabra que usamos, ¿eh? Con cada palabra que claro, usamos, lo no se dice lo ojos puede. negros. Claro, pues es lo que digo. Si el problema es que funciona, al final son tantísimas cosas que el paradigma funcional es que en realidad le podríamos haber llamado, corrígeme si me equivoco, paradigma
de programación matemático, paradigma de programación basado en la inmutabilidad. Hombre, claro, basado en la inmutabilidad y con funciones. No te jode, no se las vas a quitar. O sea, tienen todos los paradigmas, funciones, y al paradigma basado en las matemáticas le vas a quitar las funciones. No, hombre, no. Pero claro, llamarlo paradigma funcional, pues Pues sí, podríamos no. llamarle paradigma transparente a los declarativos y paradigma, ¿cómo decir? Un cristal Explosivo. sucio. Sí. Translúcido, ¿no? A Eh, los eh, imperativos. Traslúcido, pero combinar la palabra traslúcido y mierda todo junto, ¿sabes? O sea, No, traslúcido, pero no es sí, mierda, es el que paga las facturas. Y también, a ver, y esto es una de las cosas que hemos hablado siempre, ¿no? Que lo hablamos tú y yo cuando me enseñaste programación funcional. Me decías, no, hombre, en la programación funcional no nos preocupa tanto la eficiencia, sino que nos preocupa representar ¿no? las operaciones y tal, tal, tal. Muy bien, venga, parámetros de acumulación. ¿Y esto para qué vale? Hombre, para que sea un poco más eficiente. Digo, pero no te dije vete a tomar por culo, te dije, ¿me estás engañando? No, hombre, no, ya tú sabes, ¿no? El problema, o sea, ¿por qué hay lenguajes imperativos? Porque son cercanos a la máquina. Y la máquina, quiero decir, al final es el control. Al final es el control. Si tenemos abstracciones que tienen goteras, vamos a tener problemas. Entonces, la lucha, bajo mi punto de vista, la lucha de los paradigmas de los diseñadores de lenguajes son para elegir aquellas abstracciones con menos goteras o abstracciones cuyo coste es asumible con el hardware vigente. La recolección de basura no llegó hasta que te la podías permitir. Antes no te la podía permitir. Por eso no había ningún lenguaje de programación que se utilizara en la industria con recolección de basura. ¿Por qué? Porque era muy cara. y lo teníamos que programar nosotros y perder tiempo, claro. Vale, a ver, contéstame una cosa. ¿Cuándo te enseñé yo a ti programación funcional? ¿En qué Pues año? hace ya 24 años. Bien, entenderás que el contexto ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado. Vale. Hace 24 años se explicaba que según aparecía el programa funcional, el paradigma funcional, que tenía unas ventajas, facilitaba las pruebas, facilitaba la concurrencia, facilitaba tal, tenía efectos colaterales a favor, y de inmediato se proponían las dos desventajas. Una era que todo era recursivo y que eso no es fácil para la comunidad. A la comunidad todavía creo que este aspecto ni lo ha soplado. Y el otro aspecto que había como desventaja en aquel tiempo, hace 24 años, era que los tiempos de respuesta eran muy lentos. Como el contexto de la paradigma funcional en aquel tiempo eran muy lentos, los propios de paradigma funcional, para no ir con la lengua afuera y quedar con unos tiempos tan malos, tuvieron que adoptar algunas técnicas funcionales, puramente funcionales, acojonantemente funcionales, limpias, limpísimas, y expresar la solución de otra manera, con un nombre tristísimo que se llama parámetro de acumulación, ¿vale? Tristísimo, que resolvía grandes problemas de eficiencia. Y era el contexto que había. Hoy en día de la programación funcional ya no se habla nada del problema de la eficiencia. Es más, salen comparados C con Scala, con tal como uno más, como uno cualquiera. Pero no se sabe lo que están comparando, porque Scala como, bueno, es que es una barbaridad. O sea, es que parece como que viene vestida de funcional, que es un elfo, y luego te encuentras con que la cerdita No, Peggy, es ¿sabes? multiparadigmático igual, si es lo que estamos hablando. Vale, pues Si te parece, sí, sí. pasamos a revisar un poco a nuestros espectadores en el chat. El primer Y comentario creo que sin querer por culpa mía se quedó sin contestar. Es muy tarde, pero quise añadir una cosita más. Y el primer comentario que nos puso Ale, sí que estaría bien poder volver a verlo. ¿Te suena? a ver, hemos puesto este al principio. Este. Entonces cuesta entender Ah, orientación a vale, sí, sí. objetos con programación funcional. Y Este es le hemos porque, hablado. Le hemos hablado. sí, básicamente la orientación a objetos o un paradigma funcional orientado a objetos es aquel que fundamentalmente trata a los objetos de manera inmutable. O sea, si tú tienes funciones que operan sobre objetos
o bien métodos de una clase, si no modificas el estado de los objetos, sino que cualquier modificación que tú quieras hacer acaba creando un objeto nuevo con el nuevo estado, pues eso acaba siendo un lenguaje orientado a objetos. Cuidado. Eso acaba siendo un estilo de desarrollo orientado a objetos y funcional. Un tablero con el método poner pieza me devuelve otro tablero y no cambia el primero, es otro tablero. Entonces Eso será es. orientado a objetos y funcional. Y no hay ningún problema. No hay un... De hecho, esta El problema, característica, creo que el problema que dice que la orientación a objetos no casa con la funcional es porque creo que piensa que la funcional es únicamente funcional orientada a procesos y que la orientación a objetos es orientada a objetos únicamente imperativa. No desliga las dos dimensiones y entonces por eso niegan, y hay muchos blogs, que pueda haber programación orientada a objetos y funcional, pero se están refiriendo sin querer a imperativa orientada a objetos y a funcional orientada a procesos. claro, al final el problema que tenemos es que los lenguajes de programación, claro, no puramente funcionales, no nos ponen fácil esa implementación de la que estamos hablando. Quiero decir, igual que tú tienes la palabra reservada this como una manera de hacer referencia al propio estado del propio objeto, la implementación de un método, podrías tener la palabra reservada, me lo invento, new state, para hacer referencia a ese objeto que se devuelve con cada cambio. Pero no lo tenemos. Y entonces Eso estamos huele, mira, eso me huele a la palabra reservada old, o sea, en vez de new, old, en Eiffel, pero está enfocado para las pre- y poscondiciones. Es una idea así, sí, sí, claro. Pero simplemente que no está hecho el lenguaje, pero que no está hecho porque, a ver, porque nadie ha querido o porque a lo mejor tiene algún problema que no vemos, pero de verdad claro. que los lenguajes son los que hay. Y yo lo que quiero hacer entender a la gente es el rollo, tú tienes que entender, tú tienes que saber latín. Y luego hablarás en castellano, en catalán, en gallego, en italiano, en francés, en rumano, en colombiano, en uruguayo, porque son variaciones, más cercanas y menos cercanas, Ya, pero muchos son pero, variaciones. Tú deberías pero, ya saber no se aprende, latín. pero ya no se aprende latín. Ahora lo que ocurre es que aprendes castellano, luego aprendes italiano y dices, anda. Pero curiosamente, además, aprendes italiano no como ¿cómo aprender italiano sabiendo español? No, no, tú aprendes italiano en italiano, lo cual es una putada, ¿no? Que ya lo hemos hablado muchas veces. Cuando te cuentan un lenguaje de programación, normalmente no te cuentan un lenguaje de programación en relación a otro que tú ya conoces, sino te lo cuentan como desde cero, desde la teoría. Y tú tienes que hacer tu esquema mental, decir, ah, pero esto es igual que en Java. Ah, no, no, pero esto no es igual que en Java. Ah, pero esto sí es igual que, digo, Java No, o no, con el lenguaje que tú hayas programado. al Y es principio una, estás, al principio claro, estás hueco y construir el primer castillo, el primer lenguaje es terrible. Sí. no, no, pero es que el problema es que el segundo eres tú el que tienes que hacer los puentes. Es como cuando te enseñan Ya, inglés. Tú coges un sí, libro de inglés y está en inglés. Dices, pero vamos a ver, si quiero aprender inglés, ¿por qué me pones el libro de inglés en inglés? sí, Ponme el sí. libro de inglés en castellano. Ya, hombre, pero no van a hacer un libro de aprender inglés en cada idioma del mundo y además así te vas acostumbrando. Bueno, dicho así, pero si tú me lo pusieras en castellano, pues a lo mejor iba un poquito más rápido. Al final es el profe el que tiene que explicarte en castellano lo que en el libro viene en inglés. Bueno, si eso fuera cierto, tu profesor de inglés sería nativo y no tendría ni puta idea de español. Pero No. claro, es muy complejo que un profe no sepa español cuando tú no sabes inglés. Entonces, yo no sé cómo vais a hacer el matching. Pero bueno, en fin. Que vamos a seguir por aquí dando una vueltecita por las preguntas. Nos No. comenta Xavi Canals, es decir, con Java podemos sustituir clases anónimas con lambdas. Interfaces funcionales les llama Java, creo. Les llama expresiones lambda para realizar funciones de orden superior. Ese sidilioso es justo como lo acabas de decir. Las expresiones lambda es una manera menos verbosa de escribir clases anónimas Y inline. ya. Inline. Eso es. Bueno, oye, con el advenimiento de esta notación sintáctica han conseguido poder obtener referencias a métodos. O sea, hay unos pequeños detalles de ampliación. ¿Me sigues, no? La notación de 4 puntos. Sí, sí, pero son mejoras Pero, sintácticas. pero que son detalles sintácticos. Salvo algún detalle así raro de las variables efectivamente finales, pero vamos, al final es limpieza sintáctica. Sí, pero Bueno, es que muchas. los tutoriales y tal te dicen, bueno, eso está haciendo referencia al método de la clase. No, es mentira. Está haciendo referencia a un objeto anónimo de una clase que tiene el método de aquella clase. Eso es.
Y la sintaxis es muy equivocada. Vale, sí, perdón. Con esto del uso de las lambdas, dice Domisek B, la gente que viene de Java o yo que vengo de .NET es como que nos cuesta utilizarlo aunque lo tengamos disponible. Lo ves y algo te chirría. Precisamente lo que estábamos hablando. Es lo que decía Luis, te chirría porque has aprendido en un lenguaje imperativo Imperativo. orientado a objetos y de repente te dicen, anda, mira, esta manera de programar declarativamente, ¿vale? Ya vamos a olvidarnos un poco de la programación funcional, vamos a hablar de declarativamente. Te cambia radicalmente la manera. O sea, es como no, es realmente eso. Estás escribiendo código y de repente escribes una sentencia SQL. Lo que pasa es que esa sentencia Es otro SQL, paradigma. efectivamente, está como es un microlenguaje. De hecho, se habla en otros lenguajes como en Scala, se llaman mucho los DSLs. Un DSL es un lenguaje específico de dominio, es un lenguaje específico para una tarea concreta. Bueno, pues al final con las expresiones lambda, con los streams de Java, se han creado como una especie de DSL, de lenguaje específico del dominio, para consultar, para hacer operaciones sobre colecciones. Por eso te chirría tanto. Pero está de moda. Salvo en la programación reactiva funcional, que hoy no lo vamos a tocar, Luis, acuérdate, la próxima vez tenemos que hablar de la programación reactiva funcional, que sí que de alguna manera puede ser conveniente, salvo porque ahora están los green threads en Java, entonces ya deja de ser conveniente, salvo en casos en los que sigue siendo conveniente, lo cual es maravilloso. Hablaremos de ello. Vale. Mira, dice Ojos Negros que a él le resulta muy natural utilizar lambdas y closures, porque a lo mejor, claro, tu formación también en C++ yo creo que era una cosa más habitual. En Java, claro, es que el problema es que el que ha aprendido a programar con Java, como Java es tan cuadriculado, bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Como Java es tan Tan ordenado, que es sencillo. tan sencillo, claro, que es otra Tan manera de sencillote. decirlo. Como en Java no hace falta tanta tontería para hacer programas, pues por eso muchas veces la gente, cuando ve las expresiones lambda, dice un poco lo que dice Luis. ¿Para qué? No, hombre, no, porque no te das cuenta de que así te ahorras 3 líneas. Y llega uno y dice, bueno, pues si tampoco te piden pan las 3 líneas, o sea, no nos vamos a morir por tener 3 líneas más. Yo creo Y que tengo depende que, mucho de la madurez. y tengo que cambiar de paradigma porque es cierto de que aunque no ha venido el paradigma funcional, la forma de desarrollar algoritmos que nos han enseñado, que aplicamos en imperativa, no es la misma que se aplica cuando basas una solución en rollo flujos con operadores y operaciones finales, intermedias, colectores. Entonces cambia y entonces te ves como que realmente estás de aquí a aquí, que pareces pijo, y llevas una chaqueta con un reloj de oro y te estiras, y de repente 4 líneas, eres hippie, ¿sabes? Y entonces yo gano si tú ganas, y nos queremos todos, y estamos en una fiesta en el aire, y entonces luego debajo vuelves a ser pijo, y entonces es una locura, es una pequeña locura. Y yo me he planteado a veces, he hecho, pero no tengo tiempo, he intentado hacer 2 cosas, pero no tengo ningún dato. Una, ¿qué grado de líneas hemos reducido? ¿Cuántas hemos reducido por escribir de esta nueva forma? ¿Cuántas? Saber si hemos reducido un 20% o un 60%. Y segundo, ¿cualquier algoritmo lo soporta bien este tema de los flujos? Vamos, Si yo de repente... vamos a ver, cualquier algoritmo ni de coña. El número de líneas puede ser, bueno, puede ser una métrica, pero la comprensibilidad del código es otra métrica, que es mucho más difícil de medir. es que ahí voy, y lo dejo aquí y nos vamos. Es que, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que cuando la cosa se complica no te puedes hacer a la idea del código tan horroroso. O sea, Y no mira, es depurable. esto venía para hacer el bien y de repente se ha convertido en el mal, Y no en es el mal. depurable. Hay, de hecho, Y plugins en los depuradores que de alguna manera te inspeccionan por dentro la librería. Bueno, 2 apuntes más y ya estamos cerrando. sí, Habla Ojos Negros de la bendición de la inmutabilidad, sobre todo cuando hay concurrencia el próximo día, porque sí, efectivamente ese melón sí, no lo sí. hemos querido abrir porque es el buen melón, efectivamente. Y está Eh, relacionado con todo esto. Claro. También comenta, me alegro de que por fin Java vaya a incluir una manera sencilla de declarar inmutable una clase. Pues no te alegres porque yo no lo he dicho. O sea, No, ni yo. salvo a lo mejor te refieres a los records. Lo que pasa es que Ah, los perdón. records no son clases, son como una clase sencilla, muy específica, que tiene un contexto muy determinado y que a poco que quieras hacer algo, No, te no, tienes que currar.
Se lo digo de otra manera. Los récords de Java no permiten métodos distancia, solo permiten métodos estáticos. No, sí, que permite métodos de distancia. Lo que pasa es que solo consultan datos. Ah, sí, perdón, es Pero verdad. no te facilitan la creación de otro récord partiendo del récord previo, como habíamos hablado, ¿no? Y además son públicos, los Voy a volver a constituyentes mirarlo. son Vale. entonces no es una clase al uso porque no te permite encapsular, bueno, en fin. Sí, es una clase muy coja, muy débil. Es para hacer programación orientada a procesos. Los récords Sí, de Java sirven sí, para hacer programación orientada a sí, procesos de Java con pattern sí. matching. Claro, Entonces ya hacemos DTOs, que son récords, y entonces ya hacemos efectivamente. funciones libres, y Eso es. entonces ya flipamos. Eso Pero al es. final, como las funciones anónimas las tienes que meter al final en una clase, pues al final metemos una clase que lo encierre todo. ¿Me sigues? Porque la función anónima nunca se librará de tener que estar en el ámbito de una clase. Sí, en un Porque fichero tiene que estar vive. alimentando una sentencia. Y alimentar una sentencia, eres parte de una sentencia secuencial, parte de un método de alguna clase, de algún paquete. Así que es que vale, hablaremos más. ¿Vale? Resumiremos el próximo día. Ah, bueno, ¿hay más? ¿O nos vamos? Sí, a ver, bla, bla, bla. La programación puede dar a nivel de implementación y el PO a nivel de estructural. Sí, mira, aquí lo dice Chen Crack, que es un poco lo que hemos hablado en el contexto de esta charla. Que al final la programación funcional la programación basada en funciones, en expresiones lambda, en streams, ¿vale? Que no queremos llamarla programación funcional porque se confunde con el paradigma funcional, ¿no? La programación basada en expresiones lambda, normalmente te la encuentras en algunas implementaciones de algunos métodos en los que los streams encajan idealmente y la programación orientada a objetos es mucho más estructural. ¿Por qué? Por conveniencia. Por eso los lenguajes de programación multiparadigmáticos y por eso tiene cierto sentido. Sí, perfecto. Si a eso le llama programación funcional y le propongo que internamente deje de llamarle programación funcional, porque eso no es programación funcional. Le llama Claro. todo el mundo programación funcional. Bueno, todo el mundo que hace mucho ruido. Hay gente muy seria que ha escrito libros de programación funcional y que, vamos, es que ni están en estas charlas. Es como, aclaraos Yo vosotros. le suelo denominar, pues eso, programación basada en streams, y ahí no tienes problemas, y es un enfoque más declarativo. ¿Por qué es más declarativo? Porque ocultas muchos detalles de implementación de bajo nivel, de un paso detrás de otro, y te dedicas a elegir qué operadores quieres que se aplique, y algunos operadores son parametrizables con una función de orden superior. Entonces, eso es un enfoque más declarativo. Y así, ya está. Sí. Dice Ojos Negros, una función realmente solo debería tener en cuenta sus parámetros de entrada y general en función de ellos una salida, generar, pero en programación llevamos llamando función a casi cualquier cosa que procesa datos y así nos va. Y así nos va. Y Pero, hablar. oye, yo no digo que haya que cambiar una forma de hablar y mucho menos que yo tenga la forma de hablar perfecta y decirle a nadie que tenga que hablar de otra manera. No, no. Pero lo que quiero es que la gente, charlando de esta manera, sepa de lo que está hablando Claro. y que sepa cuando habla, que tantee un poco, no digo que vaya de pijo y toca pelotas, pero que tantee cuando alguien diga programación funcional, este es un señor muy serio que sabe de lo que es programación funcional de verdad, tal cual, o este es del que ha salido ahora la moda con esto de los flujos, que ya hablaremos de la concurrencia y tal y cual, y entonces está un poco aturdido y realmente son objetos de una única función y no es más que algo que viene de hace muchos años, tal. Con que lo sepa, a mí me vale, pero en el castellano es que nos pasa todos los días lo mismo. Palabras que tienen dos significados, ahora no me acuerdo de ninguna, pero sabes de lo que hablo, ¿no? Banco y banco. O dependiendo del contexto, ¿de acuerdo? Dependiendo del contexto, se puede interpretar una palabra de una manera o de otra. Pero mira qué te dice José Luis. Sí, Luis, pero tú sabes mejor que yo que las palabras son importantes y que hablar así perpetúa la confusión porque la mayoría de la gente se queda en la superficie. Sí, también es cierto que te digo, y que parte de este esfuerzo de estas charlas son, hombre, yo creo que por lo que hemos leído y porque tenemos un pie en la teoría y un pie en la práctica, yo creo que hago una propuesta, cuando hablo de una manera que me parece oportuna. Y yo creo que entre mucha gente que va hablando, los demás escuchan, se van a ir quedando, pero esto es como las hormigas, es la inteligencia colectiva, seguirá quedando la forma de hablar que ojalá sea la idónea.
muchas veces el universo nos ha demostrado que ni de coña. Estaba la versión VHS, la beta, y al final ganó la beta, que era una mierda, y se estropeaba antes. Se quedó la VHS, que era una mierda. Entonces, no sabemos lo que pasará a ojos negros. Pero lo que no podemos es hablar, no podemos formar una secta, porque esto es de comunidad. O podemos hacer una comunidad que vaya creciendo. Pero es que pero en nuestro contexto podemos utilizar una palabra que por lo menos no sea tan confusa. Tú lo que tienes que hacer es, desde mi punto de vista, hablar con mucha coherencia, muy despacio y preguntando al otro y escuchando mucho lo que dice el otro, no hablando precipitadamente, aclarando un poco cada palabra. No cuesta tanto. Y sí, es cierto, a mí me pasa, pero es que es mi trabajo cuando llego a una empresa y tal. Hay gente que esto le toca mucho a las narices porque las primeras veces no puede acabar una frase porque está diciendo barbaridades. Y hay gente que lo agradece mucho. ¿Por qué? Porque todo el ruido de un proyecto, pero lo mismo para el modelo del dominio, para el código, para discutir discusiones técnicas, para todo. Si la gente hablara más despacio y mejor, creo que sería una de las mayores medidas de productividad en el software. De verdad, lo digo firmemente. Lo digo en serio, ¿eh? Muy en serio. Por eso DDD se basa, o uno de los principios que pretende poner encima de la mesa es el lenguaje ubicuo, ¿no? Que hables del dominio, porque siempre... ¿Ese quién has dicho? DDD. El DDD, el Evans, dice que el lenguaje ubicuo y no crees artificios en el lenguaje para poder entrarte con negocio y tal. Bueno, en fin, para otro día. Simplemente un detallito que es interesante. Nos comenta Ojos Negros que Erlang y Elixir tienen sintaxis chula para crear objetos partiendo de otros, ¿vale? Eso es flipante. Pero, y molaría... de esa flipada yo quiero hablar, ¿eh? Yo el próximo día tenemos muchas cosas que hablar. Yo tengo cosas apuntadas. Pero una de las que quiero hablar es ¿y por qué no nos vamos todos al paradigma funcional si es tan maravilloso? Si no es el que dicen que es... Hombre, por un pequeñísimo detalle, porque el contexto afecta, porque la transparencia referencial es la hostia, si no fuera porque no se puede cumplir siempre. Te jodes. Y entonces, pero hablaremos de se inventan las mónadas, se inventan los rollos y flipas, porque flipas. Y porque es más complicado. Vale, pues de eso quiero que hablemos. O incluso invitar a alguien que nos cuente cosas de escala y que nos muestre cómo quedan las cosas. Y me parece interesante. También lo de concurrencia de los streams y también yo quiero hablar de un par de cosas más. Vale, pues yo creo que ha sido una conversación muy bonita. Un último comentario y ya no admitimos más. Quiero decir, quien escriba ya no le vamos a contestar porque nos vamos de tiempo. Dice Chencrack, las APIs de las clases orientadas a objetos deben ser totalmente declarativas, exponiendo siempre el qué y no el cómo. Tienes razón en cierto ámbito, en cierto contexto, de cierta forma, pero no estábamos hablando de eso. Sobre todo, la programación declarativa basada en streams de Java se refiere habitualmente para la implementación de algoritmos de procesamiento de datos. En vez de tener un for que tiene dentro un if, que tiene un recolector de datos en una clase, es en una lista, bla, 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 los streams crean o permiten crear una especificación de mucho más alto nivel, mucho más declarativa de un algoritmo que llevar tú la cuenta de todos y cada uno de los pasos. ¿Vale? De lo que tú nos estás hablando es un poco diferente porque estás hablando más de la encapsulación, ¿no, Luis? De la capacidad de abstracción es que realmente del enfoque declarativo de la implementación de algoritmos, que es otra cosa completamente diferente. Es que yo la palabra declarativo ahí no me parece oportuna. No me parece oportuna. No creo que esté queriendo decir eso. Si hablamos de declarativo, según mi punto de vista, declarativo es un tipo de lenguaje que no es imperativo. Y yo no creo que tú estés diciendo que estas interfaces tienen que ser no imperativas. Creo que esta palabra no es la adecuada en este contexto. Creo que tú de lo que querrías hablar es de que las APIs, o sea, las interfaces de los métodos públicos de una clase deben ser totalmente abstractas, cumplir el principio de mínima sorpresa y de mínimo compromiso. Tenemos otras formas de decirlo. Yo no usaría la palabra declarativa ahí. Me parece un lío.
Sería confusa, sí. Sería muy confuso hablar de declarativo en este ámbito porque en la industria no se usa. Igual que se usa programación funcional cuando no se debe, pues nadie, bajo mi punto de vista, o muy poca gente llama declarativo a eso que estás diciendo. Bueno, chicos y chicas, estamos encantados de que hayáis estado por aquí los que habéis estado en directo y si estás escuchando esto en diferido cuando vas en coche al curro o cuando estás corriendo, iba a decir haciendo footing, tío, ya no se hace footing, ahora se corre, ¿ves? No, bueno, se hace running, esto es muy Hacen running. complicado, Luis, esto es muy Muy bien. complicado. Si estás escuchando esto mientras acaricias a tu gato, pues te agradecemos que hayas llegado hasta aquí. Esperemos que por lo menos no sé si te hayan aclarado algunas dudas que tenías antes o no, pero por lo menos hayas pasado un buen rato. El que escucha un programa de fútbol para ver qué ha hecho el Madrid tampoco aclara ninguna duda y se pone a escuchar un programa de fútbol de a ver qué ha hecho el Madrid. O sea, hay veces que simplemente escuchamos cosas por escucharlas, ¿no? O cuando escuchas una canción por 25ª vez, tampoco te resuelven dudas, simplemente la escuchas pues, porque no tienes otra cosa mejor que hacer y estás tranquilo. Pues si has llegado aquí porque te aburrías y te ha parecido interesante escucharnos, pues nos alegramos mucho, porque era el objetivo que teníamos. Que las conversaciones que teníamos o que tenemos y que tendremos en la barra de bar, charlando como dos amigos que somos, pues que las podamos tener delante de vosotros. Y si alguno de vosotros os inspira o os resulta útil, pues mira, genial. Hoy yo no me he traído la cerveza y eso me ha molestado. Yo Pero bueno, tampoco, yo tampoco. es culpa Bueno, mía. para otro día. Bueno, chicos, chicas, chao, chao. Chao. Nos vemos en la próxima. Bye, Chao. bye.